Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más en el tema de innovar o desaparecer. En esta ocasión tenemos el capítulo de por qué las organizaciones y cómo las organizaciones pueden sobrevivir y qué es lo que tienen que hacer. Me permito presentarme brevemente, nada más. Soy Jaime Vinuesa, director de la Escuela de Emprendimiento y de Negocios ELA, a cargo de los programas gerenciales, en esta ocasión el programa de Innovación y Transformación Digital. A nombre de la Universidad de los Hemisferios y de la Escuela de Emprendimiento y de Negocios ELA, les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes a una nueva charla en la cual agradecemos su presencia y queremos y les ofrecemos mucho contenido interesante para que ustedes puedan tomar ideas para sobrevivir en este momento donde la innovación ya no es una opción, es la única opción. Bien, sin más introducción, un poco del contexto de quien les presenta, su servidor aquí y junto con Juan Pablo Burneo, que nos va a acompañar en esta hora. Pablo, ya te veo ahí conectado, muchas gracias. Y Juan Pablo Burneo, que también nos acompaña, igualmente director de varios de los programas, 3 de los programas y docente en algunas universidades, también es a nivel profesional. Y Juan Pablo, junto con Juan Pablo, vamos a estar haciendo dúo en esta charla de innovación. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia y vamos a arrancar en este preciso momento con una frase. Empezamos con estas palabras. Mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que le diga lo que necesita, mucho, mucho antes de que tus clientes se den cuenta de lo que necesitan. Fueron las palabras de Steve Jobs, fundador de una de las empresas más consideradas más innovadoras y un líder e ícono mundial. En síntesis, nosotros tenemos que estar conociendo las necesidades de estos clientes antes de que ellos siquiera se den cuenta. Nadie sabía que necesitaba un iPhone, pues Steve Jobs se los dijo, y ese es el punto, o ese es el esquema del tema del liderazgo, del tema de la innovación. Saber antes qué es lo que necesitan. Voy a proceder, permítame un segundo, voy a activar nada más el audio. Perfecto, listo, Juan Pablo. Ahora sí estamos con audio. Juan Pablo, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, ahí estamos perfectos. Perfecto, excelente. Bueno, bien, listos. Entonces, muchas gracias a todos. Una vez más, bienvenidos. Entonces, arrancamos con la presentación en este momento. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, ¿y en el medio qué está ocurriendo? ¿Qué ideas, qué innovaciones se están haciendo? ¿Cómo es la forma? Pensemos un poco en el tema de lo que sucedió con la pandemia que nos rodea, el tema del distanciamiento social. En ese sentido, esta aplicación You First, tú primero, tiene o persigue un concepto que muchos empezaron a utilizarlo debido al tema de la gestión de las colas y el distanciamiento. Nadie quiere estar esperando en contacto con otras personas. Tal es el caso de esta empresa, una empresa que nos rodea, muy conocida, del grupo La Favorita, Megamaxi, Supermaxi y todas sus cadenas, que empezaron a utilizar esta aplicación. ¿Con qué propósito? Uno puede agendar su cita para el ingreso al local, justo en el momento en que se produjo el tema de la pandemia y se generó esta disrupción, es decir, una nueva forma de experiencia hacia el usuario. ¿Qué tan productivo o qué tan productivo o no productivo fue? Dejamos a los usuarios a que junto con su experiencia lo juzguen. Sin embargo, es un hecho en el cual nos toca reaccionar, a veces nos toca reaccionar. Esto fue una reacción de apenas de unas pocas semanas por parte de Megamaxi, uno de los retailers más grandes del país, que tomó esta iniciativa para que sus usuarios en la experiencia del cliente no tengan que esperar ni tomar contacto, entonces, y ejercer el tema del distanciamiento. Uno puede simplemente configurar en esta aplicación You First su negocio y tomar una cola de espera y agilitar el proceso para esperas, para colas, para atención, o en este caso, el tema de la pandemia. Otro de los aspectos que se produjo es esta actualización que se hizo a nivel de BBVA. El banco BBVA, a nivel mundial, bueno, en varias de las ciudades estableció lo que se llaman los cajeros touchless, es decir, sin contacto. Cajeros que permiten, gracias a su aplicación móvil, simplemente con la proximidad y acercarme con mi celular, sin necesidad de tocar ninguno de los dispositivos dentro del cajero, ni siquiera topar las teclas, yo puedo darme de alta, conectarme y sacar dinero en un cajero touchless, es decir, sin contacto alguno. Otra de las disrupciones, fruto del tema del distanciamiento y el temor al tocar los objetos. Seguimos hablando más de elementos de innovación para un poco ir introduciéndonos en la materia. Y hay otro elemento, por ejemplo, esta fábrica generó una eficiencia
hizo 3-1 la eficiencia de productividad gracias a la implementación de estos brazos robóticos, que tienen un movimiento en 7 ejes que no descansan para nada y están trabajando en la cadena de ensamblaje con su productividad al máximo nivel. Esos brazos robóticos que ustedes observan ahí implantados en el piso se encargan de los trabajos de altísima precisión en la cadena de ensamblaje de vehículos, reemplazan obreros, automatizan el trabajo, no descansan y no se equivocan en el proceso de ensamblaje. Y como no descansan en los 3 turnos de 8 horas, pues simplemente la productividad aumenta. Otro ejemplo en el tema de innovación y mejora de competitividad en otra industria. Fruto de estos elementos asimismo, el tema de la pandemia, de las innovaciones que se generaron, fue esta aplicación y esta es fue el primer pantallazo en el tema del COVID-19, donde se notifica al usuario en una aplicación móvil directamente en el celular. Esto estaba disponible en iOS, de la primera vista de Apple, en el cual el mismo dispositivo habilitado e interconectado, obviamente, con el sistema de salud del país autorizado en ese sentido, notifica al usuario de un posible contacto o que estuvo expuesto o que se cruzó con alguna persona cercana que tenía COVID-19 positivo. Otro elemento de cómo, en este caso, la información, los datos, la interconectividad, el Internet de las cosas, la movilidad, el 5G, el 4G, nos permiten interconectarnos a través de las aplicaciones móviles con un elemento de innovación. Me he permitido introducir con estos ligeros ejemplos y hablar ahora acerca de uno de los temas que normalmente utilizo. ¿Por qué razón? Porque estamos a la vuelta de la esquina. Para el 2022, el World Economic Forum menciona que 2 de las 10 importantes o las 10 más importantes habilidades que nosotros debemos poseer para el 2022, se está hablando acerca del tema o del factor de la innovación. Como ustedes observan, factor número 1 es el pensamiento de innovación, pensamiento analítico. Factor número 3, creatividad, originalidad e iniciativa para romper los esquemas del negocio y mejorar la competitividad. Igualmente, este mismo estudio para el 2022 cataloga cuáles son los elementos en el top 10 de tendencias y nuevamente recalca el tema de la iniciativa, de la innovación, de la creatividad, del pensamiento disruptivo, del pensamiento fuera de la caja. Pero bueno, ¿qué se nos viene? Se nos viene 133 millones de empleos alrededor del mundo que vamos a necesitar una serie de nuevos roles que hoy por hoy ni siquiera los conocemos o no los utilizamos. Por ejemplo, el nanomédico, aquel que va a utilizar la nanotecnología para operar. Vamos a hablar del guía de turismo y de arquitectos y pilotos, pero no un guía de turismo como lo conocemos, sino el guía de turismo del espacio. Vamos a hablar del consultor de bienestar de la cuarta edad. Cada vez la longevidad en cuanto al promedio de edad de vida de las personas hace que salgan nuevos elementos. El guardián de la privacidad. Ya nos está tomando fotos Juan Pablo, gracias. Sí. Tema del diseñador de la experiencia de mi realidad virtual. El guardián de la privacidad. Con tantas redes sociales y ambientes que nos rodean, pues vamos a necesitar tener y contratar guardianes de la privacidad para roles estratégicos, para las empresas, modificadores genéticos, diseñadores de órganos, impresión con el tema de la impresión aditiva, la impresión 3D y el tema de la biotecnología y nanotecnología. Vamos a hablar acerca de diseñadores de órganos. Vamos a hablar también del el desorganizador organizacional. Ya no es las típicas pirámides organizacionales, sino empezar a trabajar con células, con equipos multidisciplinarios y totalmente colaborativos. Vamos a hablar también del arquitecto de realidad aumentada, una persona en la cual va a diseñar cómo tiene que ser esa realidad aumentada y cómo le va a vivir el usuario su experiencia dentro de ese elemento. Vamos a hablar de los detectives digitales. Ya no el detective de la policía, un detective privado contratado, sino del detective digital. Aquel detective que es experto en buscar los rastros y las pistas en el mundo virtual. Y tantos elementos más de nuevos perfiles requeridos y del mapa de trabajos para el 2022. Pregúntese, ¿cuántos de estas nuevas profesiones o perfiles usted siquiera conocía o había escuchado o sabía que vienen o que ya están en su confección o en su proceso de innovación? En ese sentido, pues, viene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre innovar o la innovación y la disrupción? La innovación es mejorar algo que ya existe. Sea este un producto, un servicio, un bien o un elemento que existe. Eso es innovar, mejorar algo existente.
Pero la disrupción, por el contrario, es cambiar radicalmente. Es patear el tablero de juegos de un ajedrez, por ejemplo, como una metáfora, y que esto cambie por completo su configuración. Es cambiar radicalmente, totalmente, en un vuelco de 300, 180 grados, en lo que existe por un proceso, producto o servicio totalmente nuevo que no existe en el mercado. Otro de los elementos que hablamos acerca del tema de innovación y disrupción es conectar ahora dos términos que también suelen confundirse. ¿Qué es la creatividad y qué es la innovación? La creatividad, en sencillas palabras, es pensar en nuevas ideas, pensarlas, generar esas nuevas ideas, pero la innovación es ejecutarlas, es hacer cosas nuevas. Ahora, entremos un poquito más en detalle en cuanto a diferencias de creatividad e innovación. Por creatividad está dirigido hacia el pensamiento. Es un pensamiento fuera de la caja, explorar, explotar esa capacidad creativa original de crear nuevas cosas. Y en la parte de innovación, en cambio, está orientado a crear. Es una idea que se lleva a cabo a su realización. Es concretar las cosas. Yo puedo ser muy creativo, pero nunca concreto. Entonces, la creatividad debe llevarse a la ejecución. En otras palabras, creativo, genero ideas, pero las concreto con la innovación. De eso se trata. Este mismo estudio del World Economic Forum para la proyección hacia el 2022 nos está hablando de nuevos roles. Nos habla también de nuevos roles como el especialista en nuevas tecnologías. ¿Sabe usted cuáles son las nuevas tecnologías? ¿De qué se tratan? ¿Cómo nos habilitan? ¿Cómo nos van a afectar? ¿Cómo las nuevas tecnologías nos van a quitar el trabajo o nos van a acelerar el trabajo o los procesos que estamos haciendo? Estamos preparándonos en capacitación, en entrenamiento, en lectura, estamos aprendiendo de qué es lo que se viene, cómo se viene y de qué manera abordarlo, metodológicamente, no empíricamente. Estamos hablando de los nuevos roles como los roles de los profesionales de la innovación. Aquellos profesionales dedicados al tema de innovar, crear y concretar con nuevas ideas. Estamos hablando de roles de experiencias humano-máquina. ¿Sí? Entonces, cómo generar o diseñar experiencias entre los robots, la robótica y los humanos y cómo esta sinergia se puede generar y se puede crear. Estamos hablando también de diseñadores de interacción, otro de los roles, especialistas de cultura y de gente, especialistas de servicio al cliente y de información hacia el cliente y de su experiencia hacia el cliente. En fin, una gran cantidad de roles que para el 2022 serán necesarios. Ahora, pasando a otra de las grandes consultoras en el mundo, la consultora Gartner, habla acerca de las tendencias y lo que ustedes ven marcado en esos 7 elementos gris en la parte superior. Estamos hablando que la tercera parte está en el crecimiento y miren ustedes lo que nos dice, que los elementos más importantes son iniciativas de cambio de negocio digital y de experiencia del usuario en ese sentido. Este estudio menciona que para el 2020, al término del 2020, el 43% de las grandes firmas y el 52% de las grandes firmas obtienen sus recursos gracias, o la gran mayoría está debido a nuevos productos. Estamos innovando, estamos creando una nueva propuesta de valor, una nueva iniciativa. Y ahí viene la primera reflexión. La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión. Es lo que nos dice Edith Wharton. ¿Por qué una nueva visión? Esta es la visión que se proyecta de acuerdo a... este estudio menciona que la inversión en innovación se está dando y que esa inversión en la innovación está generando líderes que tienen un mayor rendimiento de 1.4 veces más que los que no lo hacen. ¿Sí? Y en el caso, en cambio, de aquellos que tienen nuevos productos de venta, son 4 veces más la cantidad de aquellos que no generan nuevos productos, un nuevo mercado, un nuevo servicio, es decir, que no están generando innovación. A nivel de un estudio de Gartner para los gerentes generales del presidente ejecutivo, es decir, los más altos cargos, menciona que el 63% está pensando en un cambio de su modelo de negocio. Sí, más de la mayoría de las personas a nivel del cargo ejecutivo están pensando en cambiar su modelo de negocio, generar esta especie de disrupción. Ahora ha llegado el momento entonces de hablar acerca de la rueda de la innovación. Este Innovation Wheel, por su término en inglés, es altamente famoso y es el que la mayoría a nivel mundial es muy aceptado. ¿Por qué razón? Porque tiene 3 frentes. El frente de la experiencia, voy aquí a tomar una lupa, el frente de la experiencia, el frente de la oferta y el frente de la configuración. En todos estos 3 frentes de cara hacia mi cliente, yo puedo generar algún estilo o tipo de innovación. Estos son los 10 estilos o tipos de innovación donde se marca todo lo que las compañías a nivel mundial están haciendo. Vamos con ejemplos prácticos alrededor de ello. En el caso de la estructura de Google, por ejemplo, Google es interesante, pero Google permitió que el 20% del tiempo
de la jornada laboral de las personas o de la semana, sus empleados dediquen a algún proyecto colateral, permitiéndolos generar esta especie de proyectos de innovación. Fue así como salieron Gmail y Google News, productos que hoy por hoy son ampliamente difundidos. Es decir, el Gmail que tenemos y todo el ecosistema alrededor de Gmail fue fruto de que alguien dentro del equipo de Google dedicó ese 20% del tiempo, de su jornada laboral a temas innovadores. Es decir, lo dedicó a la innovación. ¿Cómo estuvo puesto? Gracias a que la estructura, el pensamiento de este gigante tecnológico como Google, dio el espacio, la cabida para que la gente se dedique a pensar en el tema de innovación. Ahora otro ejemplo. En pantalla ustedes observan una innovación. Esta innovación tiene que ver con el aspecto de utilizar dos elementos. Por una parte es una proyección, simplemente una proyección. Ustedes ven como un tapete de luz en el piso, donde esta proyección lo que genera es única y exclusivamente cómo uno debe ir avanzando en el camino al momento que va haciendo su abordaje. Este proceso de abordaje tiene no solamente el tema de analítica, sino que conserva ahora el tema de distanciamiento. Ustedes miren, observen en pantalla cómo los diferentes pasajeros van abordando con el tema del distanciamiento correspondiente y van siguiendo de acuerdo al pasillo, al puesto, y van abordando de una forma ordenada, sin tiempos de espera. La experiencia se mejora, el tiempo de abordaje es mucho más eficiente y esta proyección va desde la misma sala de espera hasta acompañarles dentro del avión. Entonces, es patentado esta innovación, pero es un elemento claro de que la innovación, el servicio al cliente y la experiencia que le entrego a mis usuarios, sin lugar a dudas es un factor que genera disrupción, que genera lealtad, que genera que la empresa los genere una fidelización y que los usuarios se enamoren de su marca. Otro de los elementos es el tema de la oferta. La oferta que genera o el ecosistema que se genera en esa oferta. Por ejemplo, la manzana, la empresa de la manzana mordida, Apple, genera alrededor de sus productos toda una experiencia del usuario, desde la misma caja, desde el mismo empaque, hasta el momento de la configuración, la sencillez del asistente, la facilidad de hacer las cosas, y que todo esto se encuentra interconectado. El Apple TV se conecta con el celular, con el iPhone con el Apple Watch y el iPhone se conectan con su iPad, el iPad con la Apple Mac, y así sucesivamente. Es todo un ecosistema interactuado. Yo tengo una actividad y la traspaso a otra y simplemente genero este ecosistema de productividad. Es decir, es un producto cuyo sistema está interconectado entre sí para generar una experiencia inolvidable o memorable en ese sentido. Solo por citar una de las tantas empresas, no quiero hacer propaganda de ninguna de ellas, me tendrían que pagar por la propaganda que hago a tantas marcas, pero la idea es mostrar qué productos, qué elementos o qué factores hacen referencia a lo que tiene que ver con la rueda de estos 10 tipos de innovación que se pueden generar y la productividad alrededor de ello. En el tema de la experiencia, por ejemplo, en el tema de la experiencia, ¿no les ha pasado a ustedes, a los que tenemos vehículo, que recibimos esos manuales tan gruesos y tan grandes que digerirlos o simplemente leerlos nos da hasta pereza, hasta llevarla nos ocupa todo el espacio de la guantera? Ese era el caso de los vehículos Mercedes-Benz, por citar uno de los tantos ejemplos que existen. Pero Mercedes-Benz fue uno de los primeros en eso. Esta empresa de vehículos lo que hizo fue digitalizar por completo la experiencia del manual de asistencia al usuario. ¿Qué es lo que generó con eso? En vez de tener esos manuales antiguos grandes y los modernos inclusive, lo llevó toda una aplicación móvil interactiva. Ustedes observan en pantalla esta aplicación móvil que lo que tiene como objetivo o pretende es que le acompañe al usuario en esa experiencia de adopción y que simplemente pase su celular por el tablero de su vehículo y automáticamente le guíe en qué actividad o qué característica o para qué sirve determinado botón o panel o alerta, de tal forma que no tengo ni siquiera que cansarme buscando en qué página en el índice donde se encuentra este tema, sino simplemente enfoco en el panel, como ustedes observan en pantalla, enfoca en el panel y automáticamente le salen los números, los videos, el tema, el texto o la asesoría correspondiente para tomar un detalle y saber de qué se trata ese control o esa alerta o ese elemento que está en su vehículo. Un ejemplo de cómo la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual se interconectan en este elemento para generar un tema de innovación en el producto y que el cliente perciba ese valor gracias a que la marca le entrega una experiencia diferenciada. Efectivamente, es lo que nosotros llamamos o conocemos como la experiencia del usuario.
la importancia de la experiencia del usuario, sin lugar a dudas. Este es un ejemplo de un equipo que se llama UTO, por sus siglas en inglés, que es Objeto Transformable No Identificado, Unidentified Transformable Object, o simplemente este objeto no se sabe qué mismo es. Cuenten la cantidad de veces, les invito a que cuenten, por favor, y vamos generando interacciones, por favor, si me regalan en el chat, en el momento que terminemos de ver el video, cuántas diferentes formas se observa en este objeto transformable no identificable de usos que se le puede dar. Empezamos con el primero, ¿no? El primero se encuentra ahí en pantalla, simplemente parece ser una banca, pero veamos, mientras va avanzando, voy conversando al respecto y vayan contando y me dicen cuántas diferentes funcionalidades o usos le dan a este servicio, por favor. Entonces, ahí parece ser aparentemente una banca. El punto es el siguiente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un producto, un servicio o un elemento que podemos dar a nuestros clientes que le podemos dar múltiples usos o múltiples funcionalidades y generarle valor por el mismo precio? O generarle una disrupción, o simplemente entregarle un servicio peculiar, particular. Entonces, ustedes como pueden ir observando cómo este objeto se va transformando y es el mismo objeto. Por eso es un nombre bautizado de objeto transformable no identificado, porque realmente identifiquemos qué mismo es dependiendo de en qué factor, en qué momento, de qué configuración tenga, va a tener diferente funcionalidad, propósito o uso o capacidad dependiendo la forma que adquiera este objeto. Entonces, miren cómo un simple objeto o una sencillez de esta naturaleza, una podría pensar, ¿no? ¿Y la innovación tiene que ser tan compleja, tan difícil? No, definitivamente no. Mucho requiere el tema de creatividad. Darle un objeto tan sencillo como una banca, tal cantidad de funcionalidades alrededor de ella. ¿Ok? Interactuemos, por favor. Me pueden ir regalando... Pueden ir regalando sus comentarios. ¿Cuántos detectaron? 3, 4, 10, 5, 1, 2, 5 formas, nos dice soy Mara, Gisela, igual 5. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, te cedo la palabra, Juan Pablo, para ir interactuando en esta charla, en el cual el tema de la innovación, sin lugar a dudas, es un tema apasionante, es un tema que realmente es el momento actual, es el momento necesario porque las empresas necesitan pensar fuera de la caja, necesitamos pensar diferente para generar Listo. Ahí me escuchan porque se me fue un ratito el internet. ¿Me escuchan? Perfecto. Deme un momentito. Ya, ahí me escuchas, Jaime. Sí, fuerte y claro. Ya, perfecto. Mil disculpas. Entonces, muchas gracias, Jaime. Como bien tú has comenzado esta charla, el tema de la innovación es fundamental y trascendental para que nuestros negocios tengan esa sostenibilidad que todos queremos. Porque no queremos más negocios de 1 año, 2 años. Ese es el problema más grande que existe en el país. Que si al momento que yo abro una empresa, estoy pensando en que sí, posiblemente ojalá dure más del año. Ese es el grave error de los latinoamericanos, en el que nosotros no pensamos en la innovación como uno de los recursos claves para generar sostenibilidad en nuestras empresas. Y es ahí donde nosotros debemos pensar en elementos claves. Primero, el modelo de negocio, como bien lo decía Jaime, va a depender mucho de cuál es tu modelo de negocio sobre el cual tú vayas generando estas disrupciones. Si se fijaron, Jaime ha presentado algunos ejemplos. El primero de Mercedes-Benz, el segundo que presentó de esa aerolínea que te ayuda a generar una mejor experiencia al momento de que ingreses allá al avión. Pero ¿por qué ellos
han hecho esas innovaciones? Porque ellos han detectado cuáles son esos puntos de dolor que posiblemente tengan sus usuarios. Y es ahí donde nosotros debemos innovar. Porque si bien nosotros entender como la innovación es lo más importante, también hay que hacer un cruce con todos esos puntos de dolor, todo ese customer journey que tiene nuestro cliente y hacer ese mix. Porque indudable, el punto que a mucha gente le molesta al momento de subirse a un avión, y más aún con la nueva normalidad, es el momento de subirse al avión. Es el momento de hacerles la fila para subir al destino. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Existe un malestar por ese tema. Después existe un miedo por el distanciamiento social que ahora se debe practicar. Por lo tanto, ahí innovaron. ¿Qué es lo que hizo Mercedes? Entendieron que lo más fastidioso es no encontrar el manual del auto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Como son pioneros, como todo tiene que tener una congruencia, es decir, oye, si yo soy el líder en innovación en los autos, el grupo Mercedes-Benz, también tengo que tener una innovación y un liderazgo en disrupción en todo mi proceso de experiencia con el cliente. Entonces, no se olviden muchísimo que para la innovación necesitamos pensar muy bien cuál es nuestro modelo de negocio actual y cuál es el modelo de negocio al que debemos nosotros transformarnos. Porque no sé, muchos de ustedes, no sé, aquí hay algunos ex estudiantes, aquí veo a Antonio, algunos ex estudiantes. ¿Cómo era el modelo de negocio de ELA? El modelo de negocio de ELA era totalmente diferente al que es ahora. Gracias a lo que pasó en el mes de marzo, simplemente nos dio un aviso, decir, oigan, dejen de dar clases presenciales, es momento de abrir las oportunidades para que puedan llegar a todo el país con estos programas. Y gracias a Dios estamos teniendo entre un 7 y 12% de estudiantes ya fuera del país. Por lo tanto, el modelo de negocio cambió. El modelo de negocio cambió y al momento que cambia el modelo de negocio, cambia la propuesta de valor. Porque existen elementos que antes, al momento de tener unas aulas hermosas en convenio con la Universidad de los Hemisferios, terminaban siendo un diferenciador para nosotros. Versus, en la actualidad, ya no funciona de nada tener estas aulas porque la modalidad es totalmente online. Por lo tanto, aquí yo quiero que se lleven de todo lo que hemos visto el primer aprendizaje, para la innovación, como bien dijo, no sé si puedas regresar, Jaime, al Innovation Wheel, que tú debes pensar primero en tu modelo de negocio y de ahí, ¿cómo vas a aplicar esa innovación? ¿Esa innovación pensado en dónde? En los procesos, en la logística, pensado en la estructura, en los procesos, como lo había dicho, en el servicio, en los canales, en la marca. Entonces, si se fijan, es ahí donde nosotros debemos entender que si bien ustedes pueden aplicar una o varias, de acuerdo, pero no se olviden donde termine siendo un mayor valor percibido por el cliente, no por innovar. No, pues entonces yo voy a innovar porque ya es obligación. No, ustedes deben innovar donde el cliente después vaya a valorar muchísimo y donde a ustedes les genere esa sostenibilidad. Yo siempre digo, nosotros debemos encargarnos del 80% de nuestro tiempo en el día a día y ese 20% en la creatividad y innovación. Porque ese 20% que le destinemos hoy a la creatividad e innovación nos va a dar el 80% de ingresos del futuro, de mañana. No sé, Jaime, si puedes regresar a esa lámina que me pareció fabulosa sobre los productos, que el porcentaje de productos que están pensados para el futuro, que serán los ingresos de las empresas. Creo que estamos hablando del 50, 40%. Es eso. Si no innovamos, simplemente estaríamos perdiendo de ingresos del 50, 60%. Y eso termina siendo, miren, aquí, ¿cuánto estamos pensando en vender de nuevos productos en un futuro cercano? Y no sé si tú estás de acuerdo, Jaime, pero con esto que el mundo es tan cambiante, ahora se dice que el mundo es VICA. Oye, el pensar que nuestros productos van a ser eternos y es el error más grande.
solo les tengo que comentar, y ahorita como Jaime también presentó ejemplos nacionales y local e internacionales, yo tuve el gusto de conocer una empresa de colchones, Casper, en Estados Unidos, donde ellos identificaron que el problema más grande, ¿cuál es al momento dentro de la experiencia? Es lindo ir a comprar el colchón, ¿no es cierto? Pero si tú vives en un 11º piso y tu ascensor es pequeño, ¿cuál es el problema más grande? La forma de transportarlo. Entonces ustedes pueden revisar y después se pueden meter a Google y pueden revisar que existen ya colchones, y es una empresa que es hace 7 años, ya voy a revisar el caso, hace 7 años que ya te venden los colchones recta, o sea, en un embalaje rectangular, para que de esa manera se pueda subir tranquilamente el producto a tu hogar. Y solo para decirles que Chaydi está implementando ya esa solución. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo eran las casas de nuestros papás? Grandes, gigantes, donde tenías esas puertas gigantes. Ahora, ¿qué pasa? Edificios de 20, 30 pisos, donde a veces el transportar es uno de los temas más complicados. Por lo tanto, si se fijan, la innovación está pensada en esos momentos de dolor que vive el cliente. Y es ahí donde nosotros debemos ser disruptivos, como dice Jaime. ¿Cuántos de ustedes hubiera pensado que el colchón les iban a entregar en una caja rectangular? Nunca. Pero si se fijan, eso es pensar fuera de la caja. Pero no es porque el que está liderando Chaydi dice, bueno, lo voy a hacer porque es más chévere, o es más lindo, o porque a mí me gusta, sino porque está pensando directamente ¿en quién? En la experiencia transversal del cliente. Eso es lo que ustedes deben hacer. Una experiencia transversal. Desde el momento que les buscan, si no los encuentran, ya es un error. Al momento que les visitan en su espacio físico, en su espacio digital. Después, al momento de la compra. ¿Qué es no sé, Jaime, a ti te ha pasado, pero ahora en la actualidad uno quiere hacer las compras, sí, pero solo con transferencia. Oye, pero quiero pagar con tarjeta o pago en efectivo. Oye, estamos viviendo en un mundo donde ya creo que el efectivo ya va a morir. No sé si tú has tenido la posibilidad de visitar algunas ciudades icónicas de Asia, en donde ya el tema de los limosnas. Hasta las limosnas. Medios de pago No sé si te has visto los cartelitos que te dicen, ¿quieres hacer el pago por WeChat? O sea, la limosna por WeChat. O sea, son cosas que debemos nosotros ya pasar a un siguiente nivel. No podemos creer que todavía empresas donde se creen líderes en el mercado ecuatoriano no acepten estos temas diferentes. No acepten estos temas en los que la sociedad y el mundo está buscando. Por lo tanto, y esto es lo que yo quiero que comentes, Jaime, y comentemos con todos los 84 participantes, el ser gigante es un grave problema frente a la innovación. ¿Por qué? Nos hace creer a las empresas que son gigantes, nos hace creer que nosotros tenemos la razón y no el cliente. Y eso hace que nosotros tengamos miopía frente a lo que se viene en el futuro. Y no sé si, Jaime, tú tienes algunos ejemplos en que empresas, por ser tan gigantes, se creyeron los reyes del mambo y ahora solo sirven de museo. No sé si puedes comentarle de ese ejemplo. Vamos para eso entonces. Gracias, Juan Pablo. Excelente los comentarios. Continuamos entonces. Para abrir ese capítulo, efectivamente, ustedes tienen en pantalla las palabras que son muy sonadas. Bill Gates, uno de los filántropos y magnates muy reconocidos a nivel mundial, nos dice que el éxito es un pésimo maestro que seduce a la gente a pensar que no puede perder. Cuidado. Que es justamente lo que pasó con uno de los gigantes, llamemos así, tecnológicos y de gestión en ese sentido, desaparecer simplemente. ¿Por qué razón? Hay una gráfica que nos dice, ustedes pueden ahora observar en pantalla, aquí están estos 6 cuadrados, 6 de estos rectángulos que nos hablan acerca del tema de no centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio, cualquiera de los negocios. Ese fue el caso del primero de ellos, Netflix, que
no mató a Blockbuster, sino que Blockbuster con sus ridículos cargos por el atraso en la devolución de las películas fue lo que generó este colapso para Blockbuster e inclusive la innovación que llevó a cabo Netflix generó ese colapso, porque generó una innovación, una transformación digital que con esta nueva vía, pues Blockbuster solo quedó para el olvido. Aquí ustedes pueden observar una fotografía tomándose, esta es la última tienda icónica del famoso Blockbuster, únicamente en Bend, en Oregon, es la única tienda donde van turistas de todo el país a visitarla, a ver cómo se buscaban los más de 16,000 videos y DVDs que se encuentran en esa tienda, pero solamente como un museo. Es uno de los lugares más visitados en Oregon, entre los lugares más visitados en Oregon, porque muchos acuden para ver la última icónica tienda de Blockbuster, que tiene más flujo por turismo que por el mismo hecho de comprar una película de recuerdo o pasar ahí una noche viendo ilimitadamente las películas, ¿no? Ese es el tema. Entonces, cambió el tema por completo. O sea, no hay nada más poderoso que una idea que le ha llegado a su tiempo. Y a Netflix les llegó su tiempo en aquel momento. Y su proceso, como ustedes observan en pantalla, donde estaba el crear una lista de películas, retornarlas por DVD, vía correo electrónico, tener el tiempo que sea necesario sin que haya ningún cargo absoluto sobre el tenerlo, y devolverlo vía correo electrónico. Entonces, así originó la idea. Así empezó el tema de Netflix. Pero este tema de Netflix fue evolucionando y fue cambiando en el delivery, ya no por correo tradicional, a través de drones, y después el tema del streaming, es decir, todas las películas físicas se hicieron a través del streaming. Hoy por hoy es nuestro líder en streaming, derrotando y derrocando a muchos otros competidores. ¿Por qué? Por la continua innovación que generó. ¿Cuántas innovaciones generó Netflix? Invito a que escriban en pantalla, por favor, cuántas innovaciones creen ustedes que hizo Netflix. ¿Cuántas? Dos, Jaime, 5, 4. hasta que conteste la gente. Uh-huh. Aquí una pregunta nos hace Juan Pablo, pero el acceso a la tecnología es cara. Y ahí mi respuesta, no sé, tú también lo puedes validar. Cada vez la tecnología se ha democratizado. Es decir, antes, solo para poner un ejemplo, tener un chatbot con inteligencia artificial hace 5 años, 7 años, ¿cuánto podría haber estado costando? 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Ahora existen plataformas con suscripciones, porque esa es otra de las transiciones y de las innovaciones que ha habido en el mundo, es dejar de comprar a comprar suscripciones. Entonces, es ahí donde la gente dice, oye, ahora tú puedes plataformas espectaculares de chatbot con inteligencia artificial desde 50 dólares mensuales, 100 dólares mensuales, dependiendo de tu industria. Entonces, eso es, y ahí lo que le recomendaba a Juan Pablo es el libro Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail, donde habla de las 6 Ds y una de ellas es la democratización de la tecnología. Efectivamente. Ahora la tecnología, para complementar la respuesta, se ha vuelto un servicio. Antes teníamos muchos artefactos y era la venta del producto. Hoy es la experiencia y el servicio. ¿A qué me refiero? En nuestro dispositivo móvil tenemos despertador, linterna, calculadora, etcétera. Entonces ya todo se volvió un servicio. Hay muchas cosas que simplemente necesito un servicio. Si quiero emprender, ya no necesito comprarme servidores. Necesito simplemente pagar unos cuantos dólares, más me cuesta una comida en un buen restaurante que pagar el servidor. Simplemente el espacio y la capacidad de procesamiento en nube. La nube ha simplificado el acceso a la tecnología. En ese sentido, dependiendo del caso, hay muchos elementos donde con pocos dólares, con pocos ingresos, se puede hacer disrupción y se puede generar más retorno o eficiencia económica. Automatización de procesos, RPA, por ejemplo. Capacidades en nube, ahorrar muchísimo en vez de tener un data center, en vez de tener servidores y equipos para montar ahí mi página web o muchos otros elementos. Por citar solo unos 3 o 4 elementos de tanto de lo que se puede realizar en ese sentido. Software como servicio. Ya no tengo que comprarme toda la licencia. De cualquier producto ya la mayoría es un servicio. Así como rento un departamento, una casa o un vehículo, igualmente puedo rentar el servicio de software hasta que este me funcione y me sirva. Sin necesidad de tener que comprar el valor completo de la licencia, ¿no? Otra cosa es si ya adquiero el producto y quiero ser dueño de ello. Bien, nos dicen, hay varias personas nos dicen 10, 5, 4, 15, muy bien. Entonces, miren, el primer proceso fue
vamos contabilizando, ¿ok? El primer proceso fue cuando Netflix a su proceso simplemente dio una lista y que esta lista sea ilimitada y que yo pueda tener el tiempo que necesite. Simplemente hasta que yo devuelva no tenía mi siguiente suscripción, mi siguiente paquete de películas. Entonces este paquete de películas era entregado vía mail. Ya no tenía que acercarme, devolver, entregar ni retornar. ¿Sí? Dos ahí. Vamos con 2. La otra, la entrega. 3, la forma de entregar. Yo no por correo, vía Tron. 4, el streaming. Se vuelve la plataforma en streaming. 5, la personalización. Los datos, la personalización. El que ahora nos conozca esta plataforma y sepa qué es lo que me gusta. ¿Cuáles son las sugerencias para mí en función a las películas que que vengo viendo? Si me gustan las infantiles, las románticas, la de terror, la de acción, los thrillers, etcétera, o las series o los documentales, Netflix me conoce más a mí que yo mismo y me sugiere en función a su algoritmo cuáles son las sugerencias para ti en base a tu historia de búsqueda y de películas que te gustan. Siguiente. Ahora con la personalización con perfiles yo puedo aislar, ¿no? Y a veces uno dice, no, que no me vayan a contaminar mi perfil con otras personas utilizando lo mismo porque empiezan a generar distorsión a este algoritmo de preferencias. Siguiente, no conforme con las películas, empieza a crear sus propios films originales, generando películas, series tan exitosas, y varios de esos hay, inclusive que han ganado muchos premios, por ejemplo, el tema de House of Cards, La Casa de Papel, y muchas otras series más, contenido original de Netflix, que no lo pueden ver en ningún otro lado que no sea en la serie, en la plataforma de Netflix. Contenido original. Pero ese contenido original, y ahí viene su siguiente disrupción, no lo generó al azar. Ese contenido original lo generó gracias a los datos. Vio cuáles eran las preferencias, los tipos, los géneros de películas, los actores, las duraciones, de cómo hacer y de qué manera armar esas películas para no simplemente sacar películas por sacar, sino en función y en base a las preferencias de los datos de la gran cantidad de personas. Siguiente disrupción. Netflix utiliza el tema de Machine Learning y la recomendación también para personalizarnos la experiencia. Ustedes pueden observar, no sé si es que se han fijado, y si no, a partir del día de hoy, fíjense. Cuando hablan Netflix nuevamente, van a darse cuenta que la portada para una misma serie cambia o tiene diferentes portadas en función a mis preferencias. Vamos a un ejemplo. Aquí están 3 diferentes portadas para el tema de Mindhunter, para Sherlock, 3 diferentes portadas. Para 13 Reasons Why igualmente. ¿Por qué? Porque gracias al algoritmo de Machine Learning de Netflix, estudia el comportamiento y los gustos de los usuarios en función a lo que ven, a sus preferencias, y en función a eso genera las portadas correctas para cada uno de ellos. ¿Cómo lo hace? Aquí está el ejemplo. Si a mí me gustan las series de romance, verán una portada un poco más romántica para otra serie. Con lo cual, a mí me interesa esto porque sigue mi mismo género. Pero si yo soy de preferencia en cuanto a un thriller, se pone más de suspenso, una portada diferente, pero es la misma serie. Solamente es un aspecto de mis preferencias como usuario frente a lo que yo acostumbro ver, y de esa manera generan una adopción para ver una serie en función a la recomendación inconsciente del Machine Learning que genera este algoritmo. Siguiente innovación. No contentos con eso, en el 2017 Netflix genera lo que se llama las historias interactivas en Netflix. ¿Qué son estas famosas historias interactivas? Es donde uno es parte del desenlace de la película. Uno le dice, o de la serie, uno le dice, en cierto momento, en cierto punto, si quiero que el artista participe, en vez de saltar, que brinque, que en vez de reír, que llore, yo le doy la interacción, es decir, decido por la película cuál quiero que sea el siguiente aspecto o el siguiente efecto. Es decir, mi artista favorito que haga o tome determinada acción. Y en función a esto hay una serie de historias que se entrelazan, que van entrelazándose y generando un desenlace final diferente si tomo otro camino. Más o menos como una de las series de Black Mirror que el mismo Netflix tiene. Ese es el elemento, de ahí ustedes tienen en pantalla apenas unos pequeños elementos de lo que es introducción hacia la interactividad, donde para los pequeños, ¿qué es lo que quieren? ¿Batallar? ¿O quieren un cuento? ¿O quieren luchar? En otras palabras, va generando esa interacción entre cada uno de ellos. Pero ahí no paran la cantidad de innovaciones que generó Netflix. Otra de ellas es el tema del Netflix Party. Durante la pandemia, otra vez Netflix genera una nueva innovación. Por el tema del distanciamiento social, no podemos ir a los cines, los aglomerados, y no podemos reunirnos. Pero ¿por qué no sincronizar las películas en una sala virtual y ver todos como amigos una misma película de forma concurrente?
Eso es justamente esa plataforma. Si ustedes no la han probado, pues ahora lo tienen disponible. Es Netflix Party. Solamente sincronizar una misma serie o película entre varios amigos bajo una forma virtual. ¿Cuál creen que vendrá después? Ahora que conocen yo con quién comparto y con quién me asocio. Mira, Jaime Vinuesa, que vio película con Juan Pablo y que vio con Andrés y con María y con Juan, mira, te recomiendo, Juan está viendo esta película, te recomiendo a ti que también la veas. ¿Por qué? Porque compartimos un interés en Netflix Party, en una película virtual de forma juntas debido al tema del distanciamiento social. Eso puede ser venir después, simplemente estoy conjeturando, pero estoy dando las ideas de innovación. En otras palabras, haciendo ese ejercicio. Una vez que uno es un innovador, no para su mente de hacerlo. Si uno empieza a ver casos de innovación y elementos de innovación, nunca para ese tema de estar despierto a las ideas y de seguir generando. Como dice esta frase, no puedes preguntarle a tus clientes lo que quieren y luego dárselos. ¿Por qué? Porque el momento para cual tú les entregas tu producto o el servicio que ellos necesitan, ya querrán algo nuevo. Entonces no podemos esperar que el cliente nos lo diga. Tenemos que nosotros pensar diferente, fuera de la caja, ese pensamiento y buscar ese océano azul donde podamos dar una generación diferente. Entonces la clave del éxito está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar allá primero. Y nuestras marcas, aquí hay una frase que dice, los clientes no buscan una marca, sino que es lo que buscan, una solución a un problema, una necesidad no cubierta que se resuelva. Y justamente aquí estos gigantes nos habla acerca de que el problema más grave de las empresas que están desapareciendo, han desaparecido y seguirán desapareciendo, porque ese es el destino de aquellas que no hagan innovación, es el único camino, la única alternativa que no hagan transformación digital, su destino es o perder su market share o desaparecer, no hay más caminos. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio. Efectivamente, tus clientes más descontentos son la mayor fuente de aprendizaje, nos dice este filántropo. Y no solo eso, sino que Henry Ford nos habla acerca de que el empleador, o sea, si es que somos nosotros empleadores, empresarios, o trabajamos para una empresa, el empleador no es el que paga el sueldo. Los empleadores solo administran los salarios. Es el cliente el que paga los salarios, es el que paga los sueldos. Si no hay clientes, totalmente. Y traje. solo una cosita aquí, Jaime, la explicación de los procesos de innovación y las etapas innovadoras de Netflix son geniales. Solo ahí para mencionar que también otro de los elementos que genera Netflix es contenido tropicalizado para cada espacio del mundo. Si ustedes se fijan, y es lo más cómico, aquí en el país ya va por 5 meses uno de los 10 contenidos más vistos es Betty la Fea. Por lo tanto, el contenido que vemos o que nos entrega para los ecuatorianos, para los colombianos, para los latinoamericanos, es totalmente diferente a los que entregan para Estados Unidos, para Europa y para cada uno de los puntos del planeta. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos lleva a eso? Que ellos entienden también mucho qué contenido le gusta a esa gente para que de esa manera cada vez el tiempo de visualización y el tiempo de estadía en esa plataforma siga siendo más. Y ahí, como tú decías, ¿qué vendrá después? Yo creo que Netflix llegará un momento en el que ya transmita los partidos de la Copa Libertadores, transmita los partidos de la UEFA. Es simplemente, como tú dices, es comenzar a imaginarse las cosas, pero una empresa que ha innovado unas 10 veces, oye, seguramente ellos están pensando ya en las próximas 10. O sea, ellos ya tienen el plan de acción de 2 y pensadas 5 más. Yo creo que así debe ser esa gente en el que ya marcan el camino y son ellos los que van generando. Y como tú decías, ¿por qué comenzaron a generar contenido propio? Es porque veían que si no lo hacían, los monstruos de las productoras como Disney, como HBO y todos los demás, simplemente lanzaban su plataforma streaming y les iban a acabar. Por lo tanto, ellos entendieron que existía esa amenaza y lo comenzaron a generar ese contenido a partir de toda la data. Es por eso que ellos identifican y van haciendo el contenido de La Casa de Papel en relación a toda la data que nosotros le hemos entregado. Por eso
Después de cada serie, le matan al uno porque claramente identificaron que ese no estaba generando mucha expectativa. Claramente le matan a otro y saben cómo hacernos que nos sigamos enganchando con este contenido. Así que fabuloso, fabuloso la explicación de Netflix. Y es ahí donde cada uno de sus empresas, emprendimientos, negocios, debemos estar pensando, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y no solo quedar en idea, porque en idea, como decía Jaime, eso es creatividad. Soy creativo, tengo la idea, pero no la implemento, no sirve de nada. Por lo tanto, aquí se ha evidenciado que dependiendo de esos puntos de dolor que tiene cada cliente en cada modelo de negocio, donde ahí nosotros debemos innovar, pensar diferente. A ver, gracias Pedro por tu comentario. Hay comentarios, sí. Algunos nos han dado la cantidad de cuántos ejemplos de innovación, excelentes ejemplos de innovación, nos dice Pedro, gracias. Sí, hay mucho más material, mucho más contenido. Creo que en honor al tiempo vamos a ir cerrando y vamos simplemente a cerrar con estas últimas ideas para beneficio de todos. Pues efectivamente todos estos los grandes cambios están siempre precedidos por el caos. Y efectivamente, este es el caos, ¿no? Llamémoslo así. La izquierda es la innovación sostenida y la derecha es la innovación disruptiva. Cuando viene una gran ola, un gran tsunami, una gran pandemia, se produce una gran cantidad de cambios en el mercado, nuevos mercados que no existían del tema de bioseguridad y muchos otros más, clientes que no se conocen, mercados impredecibles, etc. Esta es la disrupción, la innovación disruptiva. En cambio, la innovación sostenida es hacer cambios sobre mejoras, aumentar servicio progresivamente, pero en un mercado existente con un cliente conocido. Esta es la gran diferencia. ¿Qué se ve? Los dos elementos son importantes. Sin lugar a dudas, la innovación disruptiva genera un océano diferente de oportunidades, mientras que la innovación sostenida progresivamente va generando incrementos sobre esto. Por eso es que les digo que este gran caos, como un tsunami o como una gran ola, gigantesca ola, genera esos cambios que nos lleva a otro escenario. Pinta de otra manera el mar, el océano, de tal forma que ahora nos encontramos con otro escenario. Dicho eso, entonces, voy a pasar a esta imagen, donde dice, cuanto más creativo y adecuado sea el mensaje a través de la imagen, más impacto generará. En lugar de apostar por medios tradicionales, y aquí viene un tip para todas las empresas o los empresarios que nos siguen y a las personas que les gusta el tema de la innovación, medios tradicionales donde uno tiene que desembolsar grandes cantidades de dinero en anunciar un producto. Y estas empresas escogieron invertir en imaginación. Y aquí vemos un tema, ¿no? Un niño sentado en una caja y la imaginación. ¿A qué nos referimos con este tema de la imaginación? Voy a irles poniendo una serie de imágenes para poner aquí como contexto y buscar el tema de la imaginación. El primero de ellos es una empresa de retail icónica. Ustedes en la parte derecha tienen aquí un poste de luz simplemente. Y aquí se ve a una de las empresas del retail en general para el hogar, donde tiene mucha distribución de muebles y demás elementos. Y ustedes pueden observar que este poste de luz simplemente se le pone que con IKEA uno se siente como en casa. Y es simplemente aprovechar este poste de luz y darle este sentido. En la parte izquierda, en cambio, un licor muy conocido. Miren el mensaje que comunica. Noches absolutas, absolute things, nights, esta bebida, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo yo puedo transmitir? Miren este pase de abordar en la parte superior, pero miren el mismo en la parte inferior, cómo cambia, cómo genera un mensaje diferente. ¿No les ha pasado a los caballeros que tienen que limpiar sus lentes o sus gafas, que han utilizado el filo de la camisa para limpiarlos? ¿O no les ha pasado en las blusas a las mujeres que están con sus gafas? Pues simplemente una innovación tan sencilla como esta, como colocar un paño aquí para limpiar las gafas en el reverso de la camisa o de la blusa. Son ideas simplemente que generan ese efecto disruptivo de innovación, de una idea totalmente diferente. Miren acá, por ejemplo, este adhesivo tan fuerte que uno puede colgar cualquier cosa en este clavo, ¿no? Entonces, Scotch como generando este mensaje, esta idea de que es tan adhesivo que no lo puede doblarse. Acá el tema de Red Bull para cargar las pilas, ¿no? Las energías, mandando un mensaje subliminal directamente. O acá Tabasco,
tan picante que miren cómo lo toma. Y así podríamos hablar de una serie de ejemplos, de ilustraciones, de temas de marketing. Y uno que a mí me gusta en particular y me llama mucho la atención es este de acá. Ustedes pueden observar aquí, simplemente son estas puertas que tienen, no me acuerdo el nombre, pero dentro del mismo edificio, gracias, creo que ahí me colaboraron con el nombre. Simplemente transmito la idea de Siemens, la marca Siemens, y simplemente con una batidora colocada a los ascensores y transmite una imagen tan fuerte, un mensaje tan fuerte. Y este otro de acá, miren, ¿qué idea les comunica este pegamento? ¿Qué tan fuerte es este pegamento? Miren, visualmente, es solamente aprovechar la propaganda, es tan fuerte el pegamento que está cargando, ¿no? Obviamente esta es una pluma para el tema de construcción, pero el mensaje es un tema de creatividad, de innovación para romper pensamiento fuera de la caja, mis estimados. Yo no aprovecho, no tengo que gastar mucho en elementos económicos, pero sin embargo genero un pensamiento disruptivo. De acá, por ejemplo, simplemente una funda con una pintura y cuando se está moviendo, Kleenex, el mensaje de la propaganda Kleenex y el tema alrededor de ello. O para esta propaganda de acá, sobre Ride, es tan fuerte que hasta el hombre araña lo mata. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más, entonces queremos ahora simplemente cerrar con este mensaje para todos. Hay muchos más elementos, pero queremos cerrar el mensaje del día de hoy con esta frase. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Thomas Edison, científico, empresario estadounidense y un ícono en la historia de la humanidad. Thomas Edison, el valor de una idea radica en el uso de la misma. Agradecemos a todos ustedes por su atención. Y ahora, Juan Pablo, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Jaime.